Ok. Eh, Cuando hablamos de prevenir la infección y tratar la infección, estamos hablando de varias características, ¿no? Primero, eh, que estamos combinando lo que es una adecuada esterilización de nuestro material, ¿no? Un adecuado lavado de manos, una adecuada colocación de las medidas de protección, bata, guantes, previo a un adecuado secado, ¿no es cierto? Eh, Preferiblemente el uso de una solución antiséptica oral, clorexidina, yodopovidona. eh, Hay algunas soluciones que están preparando ahora que están de moda por este COVID, que es una solución a base de un agua que tiene una mayor cantidad de oxígeno. Ya me voy a acordar el nombre para comentarles. Creo que es perborato. Bueno, ya me acuerdo el nombre para decirles. Recién compramos. Y también hacer una técnica lo más limpia posible. Antes teníamos las características de dar antibiótico a todo paciente que operábamos de manera terapéutica, o sea, entre 5 y 7 días, y ahora manejamos mucho lo que es la parte de profilaxis antibiótica. Manejar los medicamentos antes de la cirugía con el objetivo que tengamos una cirugía medianamente limpia. Acordémonos que la boca siempre es una cirugía contaminada y también que dentro del torrente sanguíneo tengamos un componente de sangre con un buen nivel de antibiótico en el cuerpo. Ahora, dentro de las infecciones ontogénicas es un poco diferente al resto del cuerpo. ¿Por qué? Debido principalmente justo que tenemos una cavidad que tiene un gran número de bacterias, hongos y virus, ¿no? Nuestra boca tiene los tres componentes. Eh, en ocasiones tenemos procedimientos en los cuales generan bacteremias que son riesgosas en algún grupo de pacientes sistémicos para generar una infección, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar y algo que también es importante es que así como usted no se va a infectar si se cruza con uno o dos virus del COVID, necesita tener una inoculación suficiente del virus, ¿no es cierto? Y aparte que su sistema inmune no lo reconozca y no se defienda contra él. El problema de los nuevos virus es justamente eso, ¿no? El cuerpo, como es el virus una sustancia muy pequeña, que no tiene tamaño, el peso de una proteína, inicialmente el virus no es reconocido por el cuerpo y el cuerpo no puede defenderse, sino hasta que ya tiene una replicación muy grande y ya genera problemas porque se une con nuestro aparataje de tipo proteico, ¿no? Lo que hace las proteínas en nuestras células se unen con los virus y ahí sí el virus es reconocido por el cuerpo, pero ya tenemos un número importante. Entonces, no solamente es el hecho de que el virus ingrese a nuestro cuerpo o la bacteria ingrese a nuestro cuerpo, sino esa bacteria tiene que implantarse, tiene que meterse al cuerpo, estabilizarse y también replicarse o duplicarse, dependiendo si es virus o bacteria, ¿no? A través de eso ya podemos llamar un proceso de infección. Antes solamente sería, como vimos, un cuerpo extraño o un proceso de tipo contaminación. Si nuestro cuerpo se defiende y no logra que sea una replicación y no logra que el virus o bacteria se implante, solo es un proceso de contaminación que fue controlado por el cuerpo. Pero si ya se ha implantado y tiene un proceso de replicación o duplicación, ahí estamos hablando ya de una reacción del cuerpo contra una infección. Okay. Lo primero que debemos saber es que tenemos que diferenciar lo que es una inflamación de una infección. Por eso me gusta dar los temas seguidos, ¿no? Porque yo creo que es muy importante poder diferenciar entre un paciente inflamado que está en proceso de reparación y un paciente que está infectado, ¿no? Son características muy diferentes. Ahora,
En cuanto al manejo, lo primero que debemos hacer es el cuestionario común al paciente, ¿no? Llenar la historia clínica y es muy importante los tiempos. Preguntar al paciente desde cuándo se sintió mal, si hizo algún procedimiento, si tuvo alza térmica, cuánto tiempo fue la alza térmica, si se cuantificó la alza térmica, si tuvo algún dolor involucrado, si tomó medicamentos antes, si ese tratamiento ya tuvo un tratamiento quirúrgico inicial o es la primera vez que le pasa. Todos son datos importantes para determinar si el paciente está infectado o no. Ok, y lo otro es parte de lo que es la exploración física, ¿no? Eh, es importante también clínicamente qué observamos. En este caso, vemos un aumento de volumen, vemos un enrojecimiento, vemos alguna característica anormal en nuestro paciente que nos puede generar una sospecha, ¿no? Limitación en la apertura bucal, dolor. Estudios de laboratorio, tenemos que basarnos también en la anamnesis de lo que nos ha dicho el paciente, si tuvo un accidente, tuvo una cirugía, tuvo algo o simplemente la infección llegó sin antecedentes previos. Importante el laboratorio ver los números de leucocitos, ¿no es cierto? Habíamos conversado que la población de Cuenca, especialmente, tiene unos valores que manejan entre 4.000 y 8.000, que es lo común, hasta 10.000, y más de 10.000 ya consideramos que un paciente está con leucocitosis. Ahora, si usted le hace un examen de sangre a un paciente que quita una muela o tuvo un accidente de tránsito, los leucocitos van a salir elevados. Entonces, que un paciente tenga los leucocitos elevados no significa que esté infectado. Es importante saber, tiene que unir todos los datos para determinar eso. Los leucocitos solamente son una respuesta frente a una injuria. Esa injuria puede ser una cirugía, un trauma, algún medicamento o una infección como tal. Cuarto, estudios de imagen. Habíamos mencionado que tenemos que ir de lo básico a lo general, ¿no es cierto? A lo específico, perdón. Simplemente una radiografía periapical, luego una panorámica y así ir subiendo de nivel hasta ver el tipo de complejidad con la que nos estamos enfrentando. Una vez que estamos seguros de que nuestro paciente cursa con una infección, deberemos empezar con una terapia antibiótica empírica. ¿Qué significa esto? Basada en los criterios de la gente que ha hecho estadística microbiológica, damos los fármacos de primera elección, de segunda o tercera, dependiendo también las condiciones de nuestro paciente, si tiene alergia o no, y eso vamos a igual revisar. Control hidrolítico, una de las complicaciones más frecuentes de una infección es el que el paciente no pudo comer o no pudo tomar líquido. Asegurarnos que el paciente está con una ingesta suficiente de azúcar en las últimas horas y también que se ha hidratado, ¿no? De lo contrario, canalizarlo e hidratarlo mediante una venoclisis para permitir llegada de líquido y disponer de glucosa en la sangre. Una vez que hemos determinado mediante la imagen, mediante la clínica, cuál es la razón de la infección, tenemos que determinar si el paciente necesita o no un drenado y eso lo identificamos cuando la infección está madura como tal. Si tenemos un foco séptico, como en este caso en la boca son los dientes, deberíamos retirar los dientes de forma inmediata. El drenado puede ser al mismo tiempo que quitar un foco séptico o puede ser en periodos de tiempo distantes o separados. Una vez que hagamos el drenado, deberemos hacer una toma de cultivo mediante un hisopo estéril para ver mediante un crecimiento bacteriano qué tipo de bacteria nos estamos enfrentando o qué tipo de hongo, ¿no?
Y esto nos va a permitir saber la familia de la bacteria o del hongo y también nos va a mostrar qué tipo de medicamento es más eficiente mediante un antibiograma. Una vez que hemos hecho el drenado, tenemos que hacer un lavado quirúrgico con soluciones antisépticas, que puede ser, mi preferencia siempre es una combinación de solución fisiológica con yodo, povidona y agua oxigenada, una combinación en tercios que se llama. Luego que tengamos el resultado posterior al cultivo de 3 días, tenemos que mantener la terapia antibiótica si vemos que es eficiente, o cambiarla o modificarla, ¿no? Y en ocasiones tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico secundario. Ahora, las enfermedades infecciosas se categorizan dependiendo de su tipo y su origen. La infección puede ser por bacterias, virus o hongos externos, se llamará una infección de origen exógeno, perdón, cuando hay una alteración de la flora microbiana por medicamentos o por alguna consideración del tipo nutricional o desnutrición. La infección puede llegar del origen interno, ¿no? De tipo endógeno. Su localización puede ser en una área de forma general, o puede ser un foco infeccioso, como en este caso suele ser nuestro diente en el estadio inicial. Recordemos, en odontología, las infecciones dentales empiezan con ya sea caries o enfermedad periodontal. Luego de eso viene una infección periapical. En este caso sería un foco de infección, la infección periapical. Y una vez que se infecte, por ejemplo, en la mejilla o alguna parte de la mandíbula, caería en la característica de una infección localizada. Y cuando ya se infecte, por ejemplo, el tercio inferior de la cara, el tercio superior de la cara, el tercio medio, estaríamos hablando de una infección de tipo generalizada. Ahora, según la relación con la sangre, tenemos dos tipos de consideraciones microbiológicas. Tenemos la bacteremia, que es una característica en la cual ingresan bacterias en el torrente sanguíneo. Esto puede ser por una actividad inclusive tan simple como el cepillado de dientes. Un cepillado de dientes, si un paciente está con las encías inflamadas, pueden generar una bacteremia. Y lo que es la septicemia es ya cuando esas bacterias que ingresan al torrente sanguíneo, debido a la debilidad del sistema inmune, generan una replicación a nivel de la sangre, se multiplican y ya tienen una infección creciente a nivel del torrente sanguíneo, y obviamente una septicemia es riesgo de muerte. Debido al momento de infección, también los consideramos infecciones primarias, ¿sí? Una infección que es nueva, que no se ha tratado. Una infección secundaria es cuando el tratamiento de la infección ha sido inadecuada y la infección regresa. Y una sobreinfección, que por ejemplo, el ejemplo clásico ahora es los pacientes nuevos nuestros de COVID, ¿no es cierto? El paciente que pasa tiene una infección viral mediante un virus tipo coronavirus, que es un tipo del resfriado general, y ese genera las condiciones para que el pulmón del paciente se debilite y sea una infección bacteriana la que termine complicando al paciente y colocándole en riesgo de muerte, ¿no? Y ahí hablamos de una sobreinfección. Debido a la velocidad de acción de la bacteria, también hablamos de infecciones agudas, infecciones crónicas, infecciones agudas e infecciones de tipo latentes. Recordando lo que ya vimos, es importante los signos cardinales de la infección, poderlos diferenciar de la inflamación, y básicamente va a ser el tiempo y el cuestionario lo que nos va a permitir diferenciar entre lo uno y lo otro.
Ahora, dependiendo de las condiciones del paciente, debemos decidir qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Si un tratamiento solamente con medicamento, un tratamiento con drenado o tratamiento en el consultorio dental o un tratamiento hospitalario, ¿no? Yo creo que lo principal es determinar la duración del proceso. Si el paciente dice que la infección creció y se aceleró y fue de la noche a la mañana, estamos hablando o de una bacteria muy agresiva o de unas condiciones sistémicas del paciente muy malas. Segundo, si el paciente me dice, doctor, yo ya tomé este medicamento, fue con este doctor y este otro doctor, probablemente estemos enfrentándonos también con una resistencia bacteriana causada por terapias antibióticas mal hechas o incompletas por parte del paciente. Entonces, son dos consideraciones en las cuales vemos si el paciente es de manejo ambulatorio o de manejo de tipo hospitalario. En cuanto a los síntomas de alerta que tuviéramos que ver es preguntar al paciente, ¿tiene dificultad para comer? ¿Tiene dolor al comer? ¿Tiene dificultad al pasar la saliva? ¿Tiene alguna dificultad respiratoria? O si la inflamación ocasionada por la infección ha ocasionado que el paciente no pueda abrir más de 30 milímetros de apertura bucal. Otros signos que podemos observar en nuestro paciente es un estado de deshidratación, presencia de taquicardia, fiebre o episodios de hipotensión. Pacientes también que cursen o han tenido un mal manejo, es importante, recuerden, un mal manejo de diabetes e hipertensión o tengan un manejo con esteroides por enfermedades crónicas o autoinmunes y han abusado del alcohol, son pacientes también de alto riesgo. Otras características, bueno, ya mencioné la rapidez que vaya la enfermedad avanzando. También diferencia de acuerdo al lugar anatómico que tengamos, ¿no? En la clase que vimos de anatomía, recordamos un poco de las inserciones musculares que vamos a repetir aquí. Si la infección va hacia espacios profundos o va hacia la vía aérea, es una infección de tipo riesgosa. Entonces, también hay que ubicarle en qué plano de los espacios musculares está la infección para determinar si la infección es grave o es riesgosa, ¿no? Tratamiento quirúrgico basado en la antibiótico terapia son parámetros que debemos igual seguir. Dentro de los protocolos de antibiótico, con esto vamos a terminar, es un recuerdo, no tanto de qué antibióticos tenemos que usar, sino aquí es un recuerdo basado en las complicaciones de cada grupo de los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, de los beta-lactámicos ya es bien conocido y bastante obvio que siempre es la alergia, el primer efecto adverso, pero también es frecuente encontrar náusea, vómito y diarrea en nuestros pacientes. En los pacientes que son de tipo quinolonas, recordemos que las quinolonas se encuentran representadas por el ciprofloxacino y el levofloxacino principalmente. También se encuentra lo clásico que es vómito y náusea, pero son medicamentos contraindicados para el embarazo, por ejemplo, que habíamos revisado en la clase de embarazo. También generan un rasgo mínimo de alteraciones o sensibilidad a la luz, problemas de lo que son cefaleas y convulsiones. Aminoglucósidos, principalmente los grupos representados por el medicamento de amicacina, son medicamentos que afectan mucho lo que es el oído y el riñón, ¿no? Son medicamentos que hay que hacer con cuidado, medicamentos que pacientes que tengan algún daño a estos niveles. Glucopéptidos, realmente bajas consideraciones, y las sulfodimidas, representadas por la sulftamicilina. La sulftamicilina es la única sulfa que se encuentra en el mercado de Ecuador y también tiene un riesgo de alergia
del 2 a 5%, no es frecuente que se presente y también presenta alteraciones de tipo del componente sanguíneos, ¿no? La otra cosa, todo medicamento antibiótico que demos es como toda droga, ¿no? Tiene pros y contras. En este caso, los antibióticos también, dados a la larga, tienen dos consideraciones. Uno, una baja de leucocitos, ¿no? Y luego también ciertos grupos de antibióticos pueden estar influyendo en la producción normal de factores de la coagulación que genere una alteración, hablo de a largo plazo, de los tiempos de la coagulación. Ok. Sería la parte A de lo que es